¿Se acuerdan cuando Marvel nos vendió una novela mexicana de todos contra todos, camuflada dentro de una serie animada de superhéroes? El Spider-Man de los 90s fue un parteaguas en el mundo de la animación que dejó la valla demasiado alta a todas las series que vinieron después de ella y que fue la base incluso para las adaptaciones a cine de los 2000s. Pero ¿sabías que esta animación tuvo dos finales? Y no solo finales simples, sino finales abiertos y muy polémicos. ¿Esto qué tiene que ver con la serie para adultos de los X-Men que salió hace poco? Todo eso y mucho más lo veremos en este video, donde repasaremos la historia de mi Spider-Man animado favorito y sus épicos arcos argumentales que si Marvel se pone las pilas estaría demasiado, pero demasiado got ver en algún momento a Tom Holland vivirlos. Antes de comenzar el video, no olvides dejar tu manito arriba y así juntos podremos evitar que Spider-Man se meta por las noches a nuestras casas a quitarnos la novia. No olvides suscribirte para llegar juntos a los 200,000 suscriptores en el canal y ahora sí a darle antes de que Peter nos sabrosee como sus profes. Peter, deja de ojearme el bulto. Qué pedazo, profe. Esta épica historia comenzó con Spider-Man ya llevando un tiempo de iniciado en sus labores superheroicas. Un día de aquellos, dos amigazos andaban tranquilos chambeando en el desagüe hasta que fueron sorprendidos por un monstruo. Te voy a hacer cagar camuflado. Ellos, al verlo, escaparon a toda velocidad asustados, ganándose los gritos de odio de todos los taxistas de Nueva York por cómo andaban manejando. Mira para adelante, Spider-Man los interceptó y no les creyó su historia de que habían visto algo en el subterráneo. Sin embargo, al llegar al diario, más allá de haber llegado a tiempo para la celebración de su cumpleaños, Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. la historia del lagarto que había escuchado hace un rato se volvería ahora la chamba del día que tenía que investigar. La motivación que JJ Jameson le dio a él y a Eddie Brock era que quien le consiguiera una foto de nivel de portada del lagarto ganaría un premio de $1000. Al ver las duras deudas que se manejaban la tía May, Peter salió directo a buscar al Dr. Connors. Se encontró en el camino con su amiga Deborah Whitman, mejor conocida en el bajo mundo como Deborah Meltroso, pero al apenas entrar al laboratorio la cosa se pondría seria, ya que vieron a un monstruo enorme robándose un aparato de Connors. Deborah cayó al piso al ser golpeada por la cola del lagarto y Peter se pondría coqueto con su amiga, aprovechando que la waifu tenía muchas ganas de hablar de colas. En esa cola sí me formo. Peter Parker. De esta manera Peter recordó la época que fue asistente de Connors con sus experimentos con reptiles para regenerar extremidades perdidas. Esa noche, hablando con la esposa del doctor, ella le contó que él había usado esos experimentos en sí mismo, provocándose todas esas mutaciones, y a los minutos ella sería raptada por el lagarto, dejando a su hijo solito sufriendo, por lo que Spider-Man, siempre solidario, lo ahogó tomándolo de la nariz, porque si no estás vivo tampoco puedes sufrir por tu viejo. ¡Qué grande Spider-Man! Por eso todos te amamos. Así Peter seguiría la pista del lagarto hasta el subterráneo, donde la pasó bien mal desde el primer momento. Te bañaste. Él actuó rápido salvando a la doña de que el malo la detonara. Tomó el rayo que el lagarto iba a utilizar para transformar a toda la ciudad en lagartos. Revirtió su efecto y en una enorme explosión curó momentáneamente a su profe, dejándolo para que su esposa lo apapache con mucho cariño, hasta que se dio cuenta que apestaba la popó mezclada de toda la ciudad. No mames, qué asco. Así, una noche de aquellas, Spider-Man sería perseguido por unos robots voladores que lo tenían como objetivo. Él los eliminó fácilmente y allí descubrimos que quienes estaban detrás de todo esto eran Norman Osborn y unos científicos que en unos cuantos capítulos no se verán para nada bonitos. Al día siguiente, luego de encariñarse demasiado mirando unas fotos de Spider-Man que Peter le acababa de mandar, el morenazo iría a ayudar con su agenda a Jameson, que andaba un poquito enojado con su asistente. Dígale a su madre que si gasto un centavo más en esto, yo voy a... Resultaba que ellos estaban organizando una fiesta en colaboración con la familia multimillonaria Hardy, y Peter justo era amigo del colegio de Felicia Hardy, que al verlo tan guapo y con cámara en mano, no dudó ni un segundo en acercarse a él, lanzándole unas terribles vibras coquetas que Peter no desaprovechó. Qué buenas fotografías. ¿Qué tal si te fotografió las chichis? Peter Parker. Peter. Debido a esta cercanía, Peter fue seleccionado para ser quien tomara las fotos en el evento, pero mientras todo esto pasaba, Norman visitaría a quien estaba detrás de los robots, que resultó ser nada más y nada menos que Kingpin, el villanazo que siempre nos deja buenas impresiones en la serie de Daredevil. Esa noche, Peter llevó a la tía May al evento de la familia Hardy. Felicia, bien fría, dejó a su saliente bailando solo para irse con Peter, y a los segundos le metió un tremendo beso que sería interrumpido por la aparición de Spider-Man, que en verdad era Flash Thompson
tratando de jugarle una broma a Peter. Y ahora, si tenemos que poner a alguien en el top de personajes con más mala suerte en esta serie, el pobre Flash se debe llevar uno de los premios, pero de lejos, porque al minuto de estar vestido como Spider-Man, ¡boom!, un enorme robot araña apareció delante suyo con la misión específica de raptar al hombre araña. Y así de simple, él se dio cuenta que esa noche lo peor que le podía pasar no era que su novia bese a otro delante suyo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Flash la seguiría pasando aún peor, ya que lo desvelaron a nivel nacional como la supuesta identidad secreta de Spider-Man. Fue amenazado por fuerzas especiales que había enviado Kingpin, y Peter, que mucho cariño no le tenía a Flash, pues fue a su rescate, sí, pero tomándose todo el tiempo del mundo. Soy un trolazo, me gusta el pedazo, la. Spider-Man salvó fácilmente a su amigo, arruinando la alianza de Norman y Kingpin. Felicia Hardy se enojó con Peter por abandonarla, y el hijo del científico, al intentar alejarse del pelado, se olvidó que sus ruedas acababan de ser engrasadas. Después del desastre en el evento, el diario donde trabajaba Peter tuvo que cambiar de corte por un tiempo, cosa que le costó un poquito a Jameson acostumbrarse. Necesito fotos del hombre araña. Este es un periódico de poesía. Entonces, poemas del hombre araña. Pero como mientras tanto, al final del día, Alistair Smithy había aceptado trabajar con Kingpin, juntos habían diseñado el robot araña definitivo para acabar con Spider-Man. Al ser capturado junto con Jameson porque la trama lo requería, la cosa se pondría bien turbia cuando Smithy le dijo que en una hora llegaría Kingpin para sabrosearlo. Detonará en una hora. Por el bien de sus caderas, él escapó fácil de esa situación, y como tenían que llenarnos 23 minutos de episodio, pues los guionistas dijeron: ¿saben qué es más reto que un robot araña? Pues 3 robots araña que alargaron la trama un poquitico más, ya que Peter, luego de que Norman se haya desmayado en su camioneta con la radio prendida, él los destruyó en un pim pam pum, condenó a Smithy a trabajar de por vida para Kingpin, y aquí apareció el primer crush de muchos de nosotros por primera vez en pantalla. Acéptalo, tigre. Te sacaste el premio mayor. Mary Jane llegaría con la pierna arriba a enamorarnos a todos, y no es una metáfora, ya que nos dejó una escena que a muchos de nosotros cuando éramos niños nos hizo querer darle un billete a la pantalla. El día que sería la primera cita de Peter y Mary Jane fue saboteado por la aparición de Misterio en la ciudad, planteando también más claramente lo que sería uno de los mayores conflictos de Peter en sus múltiples adaptaciones, pero que acá yo siento que lo hicieron de mejor manera que en el cine, que es el hecho de sacrificar sus asuntos personales por su responsabilidad de ser el amigable vecino Spider-Man que cuida la ciudad. De esta manera, como este Peter era mucho más inteligente que el de las películas, sabía que de amor no se vive, así que los días que no veía a Mary Jane, visitaba a Felicia Hardy en su mansión, pero esta sería capturada delante suyo. Allí él se enteró que quien estaba detrás de todo esto era Otto Octavius, quien tenía un asunto personal con la familia de Felicia por dejar de financiar sus investigaciones. Como la serie trataba de Peter Parker y no de la mamá de Felicia, dejamos el lloriqueo de la vieja a un lado para ver un flashback súper épico de la infancia de Peter, donde justo en un campo de verano científico, este fue alumno de Otto, que con toda su buena onda y sabiduría lo marcó para siempre. El doctor dijo algo que nunca olvidaré. Quédate con la que sabe cocinar, porque lo linda se va, pero el hambre no. De esta manera la situación seguía tensa en la mansión Hardy, por lo que Jameson, al ser amigo de la familia, decidió tomar cartas en el asunto y terminó pasando la vergüenza de su vida en vivo al elegir muy mal sus palabras cuando quiso decir que iría detrás de Otto. Octavius es mío. Octopus llamó a Jameson para pedir una fuerte suma de dinero y unas pizzas a cambio de la liberación de Felicia, ya que vimos al Prime Peter luciendo aquella inteligencia que nuestro buen Tom Holland no ha demostrado tener ni aunque lo intente. Entonces Peter sabía que Otto le tenía un aprecio especial por haber sido su alumno, así que decidió ser él quien se acerque al villano para darle el dinero y fingir tener interés en sus investigaciones científicas para que Octopus baje la guardia. Después de que Peter lo acompañara tomando un poquito de agua con sal, él cambiaría de identidad para sabotear el experimento energético en el que estaba trabajando. Salvó a Felicia y al estar finalmente solitos en un callejón, Peter se dio de hocico con las firmes pero entendibles reglas que Felicia tenía con sus salientes. Usualmente no me permito que me en la primera cita. Así, Peter seguiría jugando a doble cachete porque su sentido arácnido le decía que ambas waifus tenían cuellos resistentes como para ser sus novias, no como otras rubias, pero JJ Jameson, en su afán de hacer caer a Spider-Man, cometió la peor equivocación de su vida, colaborando con un maleante para crear al Escorpión. El pobre muchacho con el que experimentaron hasta le cambió la voz con tantos rayos sobre su cuerpo. ¿Qué me está pasando? Y al aplicarle las moléculas de un escorpión, ahora sí tuvimos la versión
resolución final de este villano. Él no pudo hacerle nada de daño a Spider-Man y sus prioridades cambiaron cuando su mutación continuó por un rumbo perturbador, por lo que capturó a Jameson para que lo cure. Peter otra vez salvó al bigotón y venció al escorpión electrocutándolo por donde hasta ese momento todos pensábamos que era su cola. Sé que hasta este momento de resumen parece que cada capítulo va por su lado con un villano por aventura, pero algo que hizo súper bien esta serie es que colocaron piezas poco a poco y las presentaron con calma para que cuando se junten la cosa fluya y sea lo más épico posible. Esto da tal cual las mismas vibras que la fase 1 de Marvel en el cine, solo que aquí lo hicieron con Spider-Man en el centro de todo el asunto, y yo sé que debe ser raro para los más jóvenes ver a Spider-Man como el real Chad que por capítulo enamora a chicas como si las coleccionara en una Pokédex de neoyorquinas, sobre todo porque en el cine estamos lejísimos de ese concepto. Pero créanme que la versión en movimiento más cercana al Peter de los cómics que van a ver es esta que tenemos en esta animación, pero también podemos hablar de por qué la damisela en peligro de ese Spider-Man es Jonah Jameson. O sea, se la pasa más rescatándolo, abrazándolo y acompañándole a eventos a él que a sus mismas novias. Ya póngale una peluca para que Peter se lo sabrosee. De esta manera, los personajes que en unos años Sony empezaría a quemar para lavar dinero en el cine seguirían desfilando, ya que un día que él iba a pedir chamba a la doctora Crawford, la encontró siendo atacada por un señor con un fatal gusto por las casacas estampadas. Luego de salvarla, ella le contó que ese señor era su exnovio que conoció durante una expedición a Iquitos en Perú. Allí, luego de tomarse juntos una terrible ayahuasca, ambos fueron atacados por unos animales salvajes, siendo Kraven quien resultó más lastimado. Ella se quedó sin más opción que echarle agüita de coco en sus heridas, consiguiendo curarlo para... Por favor, señora, calme sus hormonas, acaba de volver a la vida hace 2 segundos, mujer. Spider-Man, al escucharla, no le creyó tanto eso de que su exceso de mal humor de Kraven era por un supuesto suero salvaje de Perú, por lo que se fue a seguir con su vida. No obstante, cuando la doctora anotaba tranquilamente en su libreta que por cada taza de arroz es una de agua, su ex capturaría al colega de Peter pensando que él tenía algo con la doctora. Él le dijo a Spider-Man que le lleve a su novia al zoológico si quería recuperarlo, y mientras llegaban, Kraven le respondió a Roddy por qué de todos los que él había atacado, solo a él lo había amarrado y enjaulado. ¿Por qué estás haciendo esto? Soy racista. La exnovia del malo descubrió que dándole chicha morada a las ratas infectadas con el mismo compuesto que el cazador podía curarlas, así que sin pensarlo mucho fue directo al zoológico, donde luego de un poco de forcejeo, donde descubrimos que Peter no jugó mucho esto de atinarle a las formas que calzaban cuando era niño, Kraven fue curado con el antídoto y partió a unas terribles vacaciones con la doctora, donde a pesar de ya no ser tan violento y tosco, digamos que al hablar aún le faltaba tener un poquito de tacto cuando su novia le contaba acerca de sus problemas de infancia. Solo entendí que tu papá te abandonó. Y ahora sí, mi gente, alístense para lo bueno, porque al fin Peter enfrentaría al villano favorito de todos en una aventura que para mí debió ser la guía perfecta para la tercera película de Tobey. Todo comenzó el día que el hijo de Jameson, que era un astronauta, iba a volver al planeta luego de ir a la luna a recolectar un valioso mineral que era clave para revolucionar la industria energética. Jameson estaba súper orgulloso esperando ver a su hijo llegar por la televisión, pero como el aterrizaje estaba demorando, el reportero encargado tuvo que improvisar sacando unos chismecitos bien duros sobre los astronautas para entretener a su público. Todos estos son homosexuales. Justo cuando cambiaron a la toma del interior de la nave, descubrimos que algo estaba fallando y que uno de los astronautas se movía como loco pidiéndole a su amigo que lo libere de ese líquido oscuro que lo rodeaba. ¡Quítamela, quítamela! Peter, al darse cuenta que la nave se iba a estrellar en el puente, salió directo para allá para evitar un desastre. Eddie Brock también andaba por la zona con su cámara esperando tener la primicia de lo que iba a suceder, e inevitablemente se dio un impacto fatal que acabó con la vida de decenas de personas. Spider-Man llegó y se llevó la sorpresa de que la puerta había sido removida, encontrándose en el interior con Rhino, que al dejarlo en el piso en una pose no tan conveniente, se decidió por romperle algo más que la espalda. Te voy a romper bien el orto. Para su suerte, en el último segundo, este fue llamado por su jefe, Kingpin, que le dijo que huya de allí al ya tener la maleta que buscaba. Al volver en sí, Peter salvó a ambos astronautas y se fue a su casa feliz pensando que todo el mundo lo alabaría por haber salvado el día. Sin embargo, al prender la TV se llevó con la fea sorpresa de que en realidad lo habían inculpado de robo y daños en la nave. Esto hizo que Peter se durmiera enojado y sin ganas de hacer algo más por los malagradecidos de la ciudad, pero lo que él no sabía era que al salir de la nave había llevado pegado en él ese líquido
viscoso que atacó a los astronautas. Este mismo aprovechó el conflicto interno y la ira que estaba sintiendo Peter para vencer su voluntad y potenciar su lado oscuro en una escena que por Arceus tienen que hacer algo parecido ahora que Tom Holland ya está listo para tener su arco de simbionte. Literalmente se viene Secret Wars en el cine. El timing está exacto para que sea la referencia perfecta a la primera vez que usó este icónico traje en los cómics. Pero bueno, Peter se levantaría muy confundido en una ciudad que no era la suya vistiendo este icónico traje oscuro en una toma que fue calcada en la tercera película de Tobey. Recuerden que para más curiosidades y datos perturbadores de la serie, quédense hasta el final del video para el bloque de curiosidades. Desde el primer momento Peter notaría el aumento de fuerza que ahora tenía. Descubrió que también lo podía convertir en otras personas, pero no demoró mucho en empezar a potenciar su violencia, alejando a las personas que lo estimaban. Kingpin ya tenía en sus manos el material lunar que quería, así que mandó a Rhino a otra misión, pero este sería interceptado por Spider-Man. Y si pensaban que Tom Holland, a punto de dejar como anticucho de carretilla al Duende Verde en No Way Home, fue muy oscuro, pues aquí Spider-Man, cargado de ira y oscuridad, empezó a darle una terrible paliza a Rhino. Lo humilló y cuando él pensó que lo iba a arrestar, Peter estuvo a nada de romperle la cabeza preparándose para aplastarla con una enorme puerta de metal. Felizmente él recordó a tiempo las palabras sabias de la tía May y desistió de esto, sintiendo también que las cosas se le estaban saliendo de las manos. Lo genial de esto es que este momento de casi desvivir a Rhino sería calcado en el cómic posterior a la Civil War de los cómics, donde Peter casi acaba con la vida a este villano al estar enojado por la muerte del Capitán América. De esta manera, Spidey seguiría chambeando con el traje oscuro puesto y pasándolo mal cuando unos maleantes lo atacaron con ondas de sonido. El odio potenciado lo llevó a su chamba para amenazar a Eddie y JJ Jameson por haber puesto a toda la ciudad en contra de Spider-Man. Preocupado por él mismo, empezó a hacer yoga aéreo abriendo las patas, pero como esto no estaba siendo suficiente, fue directo al laboratorio de Connors para decirle que le dé una mano con un problema que tenía. ¿Te crees muy gracioso? Este se tomó unas horas para analizar el material hasta que tuvo resultados, por lo que empezó a explicarle que lo que él tenía puesto era un simbionte que potenciaba al huésped, pero que a la vez poco a poco le quitaba su voluntad. El doctor tuvo que hacer una pausa en su interesante explicación al notar que Peter no estaba tan enfocado en su proyección que digamos. Peter, deja de ojearme el bulto. Qué pedazo, profe. Y mientras todo esto pasaba, Eddie Brock era despedido por Jameson al confesarle que había mentido sobre que Spider-Man había robado la nave espacial solo porque él quería ganarse la oportunidad de que una de sus fotos estuviera en la portada. Jameson pidió disculpas a nivel nacional, pero ese mismo día tendría que hacer dupla con Spider-Man para salvar a su hijo que había sido raptado por Shocker y a Smithy, que le pedían a cambio más roca lunar para los experimentos. Peter fue muy contundente ante los villanos, pero como esa oscuridad en su interior lo llevó a casi mandar con Arceus al Shocker, él entendió que ya era suficiente. Las campanas empezaron a sonar. Él captó que era el momento de desvincularse, aprovechando lo débil que ponía ese ruido al simbionte, y luego de mucho forcejeo Peter huyó luciendo sus calzoncillos de piolín. No obstante, lo peor estaba por venir, ya que el simbionte se había unido finalmente a Eddie Brock. Peter, más calmado, siguió con sus labores diarias. Vimos a Rhino con su clásica pose de los rinocerontes deberían ser eternos. El Shocker volvió a aparecer, pero entonces ellos dos terminaron en una enorme telaraña seguida por la primera pelea de Spider-Man con Venom. El Venoso quería ser el mejor de todos los rivales que había enfrentado Peter, a tal punto que le robó la pose a Rhino y se jactó de que la telaraña de Spider-Man era un chiste para él. Telaraña me la paso por los huevos. Venom estuvo a una nada de exponer la identidad de Peter ante el mundo, pero este huyó a tiempo de su durísima telaraña. Spider-Man engañó al Venoso para que lo siguiera hasta la estación espacial, donde las vibraciones del despegue impidieron que el simbionte siguiera adherido a Eddie. Él lo dejó pegado a la nave y así, mandándolo de vuelta al espacio, acabó la pesadilla de Venom por ahora. Y bueno, si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu manito arriba, que eso ayuda mucho al video a que YouTube le recomiende a más personas. Y si quieres que haga más resúmenes sobre las distintas series de Spider-Man, escribe más Spider-Man en los comentarios y veamos si llegamos a los 250 comentarios juntos. Entonces, un curioso personaje que aún no hemos visto en el cine aparecería para perturbar la tranquilidad de Peter, ya que él sabía cómo le gustaba bailar a Spider-Man los sábados por la noche. Puedes salir a conviar, Spider.
Spider-Man en una noche de luna. Este duende no verde traicionó a Norman, capturó a su hijo y se lo llevó a Kingpin, que al ver su aspecto tan rancio, no demoró mucho en preguntarle por qué tenía ese color de piel. ¡Tengo sífilis! Peter, saliendo con las justas con vida de su pelea con él, tuvo tiempo para salvar a Harry Osborn y averiar la nave del duende, que huyó lejos por un tiempo para planear su venganza. El último de los villanos God de Spider-Man apareció para finalizar la primera temporada, y qué ganas de que en algún momento de verdad lo adapten bien, no como la porquería que hicieron en la película de Kraven. Vamos gente, no es spoiler, no quiero que nadie acá tenga planeado verlo en un futuro, ¿o sí? Pero bueno, una mañana en la que Peter y Jameson estaban planeando ir a comer una riquísima ambos serían llevados a una nave flotante enorme donde conocimos por primera vez a Nick Fury, que presentó al Bigotón su organización secreta. Nosotros la llamamos blindaje. Y bueno gente, es el momento de inevitablemente hablarles del talón de Aquiles de esta serie, que es lo que sí me está haciendo bastante ruido y lo hizo a lo largo de todos los capítulos. A ver, en cuanto a los capítulos y la construcción de la historia de Peter, todo es excelente. No tengo ninguna queja porque aprovecharon bien los tiempos de los episodios, donde casi no hay silencios, para poder meternos tramas tan complejas en menos de 25 minutos de capítulo televisivo como las que hemos venido viendo. Pero lo que sí estuvo fatal pero mal fue el doblaje, no en cuanto a las emociones o intenciones, sino me refiero a lo inconsistente que fue este. A veces dicen nombres o lugares en inglés, luego si las traducen, y si las traducen por algunos capítulos les cambian el acento, incluso hasta los nombres, y así consecutivamente por varios momentos. Les juro que incluso para hacer el resumen lo hizo mucho más confuso, y yo sé que puede sonar a un pequeño detallito, pero son tantos y a cada rato que puede llegar a ser molesto. Pero igual chicos, eso no quita para nada lo god que es la historia, así que a darle. Entonces, el camaleón sería un enorme dolor de muelas para Spider-Man, transformándose en quien menos pensaba y dejándolo revolcándose en el piso de maneras no muy heroicas que digamos. Ayúdame, chavo. Peter se tomó muy personal esta misión al ver cómo el camaleón usó su skin para sus fechorías, y también porque lo escuchó burlarse de lo débil que era su telaraña. ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! Al vencerlo, finalmente Spidey se ganó la simpatía de Nick Fury y de blindaje. Y ahora sí, luego de haber conocido al villano favorito de nadie, llegó la aventura donde por primera vez nos topamos con los 6 siniestros. Peter había empezado a tener problemas con sus poderes porque ya no estaban funcionando igual que antes, y su cabeza andaba muy confundido entre elegir a Mary Jane o a la Muchacha rubia calienta poronga. Alguien que también le estaba pasando muy mal era Wilson Fisk, ya que los informes que sus colegas le habían entregado estaban muy mal redactados. Estábamos con Pechica. Por lo que, para poner orden en su organización maligna, decidió hacer una jugada que había estado planeando por largo tiempo. Con ayuda del camaleón, sacó a varios de los villanos que Spidey había enfrentado. Juntos escaparon de los guardias más mancos de la historia de la animación, y una vez liberados fueron interceptados por Fisk, que les comentó que él había sido responsable de que estén allí juntos. Luego de un poco de discusión, finalmente llegaron a un entendimiento y juntaron las manos para bautizarse a ellos mismos como Los borbotones. Los Pero ese nombre ya había sido tomado hace poco, por lo que se rebautizaron como los 6 siniestros. La vida de Peter seguía igual de interesante que siempre al lado de Felicia, alejándola de un tipo raro llamado Michael Morbius, que acababa de mudarse a la ciudad. Parker no tardó mucho en cruzar su camino con los 6 villanazos que estaban siendo dirigidos por esta versión particularmente caerona del mismo. Spider-Man apenas pudo escapar con vida de la emboscada, así que fue directo al laboratorio de Connors para que lo ayude a descubrir el porqué de la falla de sus poderes. Luego de hacerle una punción lumbar y descartar lupus, Connors le dijo a Peter que la mutación original que tuvo después de ser mordido por la araña aún seguía evolucionando, que aún no estaba en la etapa final y que tenía que tener cuidado con los síntomas que fueran apareciendo en esos días. Mientras tanto, los villanos estaban tratando de convivir lo mejor que podían. Octopus agarró del cuello al escorpión muy enojado porque no podía soportar ver a alguien del equipo que llevaba su mismo outfit, y como Peter, por andar en misiones y al lado de Connors, no había vuelto a su casa en días, Octavius se llevó a la tía May a un hospital ficticio con la mentira de que allí estaba su sobrino internado. Como la viejita no había interactuado con un hombre desde que el tío Ben partió a mejor vida, en 2 minutos de conversación cayó rendida por Octavius. ¡Qué buen hombre! Peter, por buscar a la tía, finalmente fue capturado por los 6 siniestros, que le quitaron su máscara revelando su identidad. Y ahora sí, prepárense para uno de los momentos más
estúpidos de la animación noventera. O sea, los malos tenían desenmascarado en sus manos a la persona que tantos problemas y batallas les había dado durante meses, y en vez de aceptar lo que sus ojos le estaban diciendo, se armaron toda una telenovela conectando ideas rebuscadísimas para concluir que no, que seguro solo se había puesto ese traje y había fingido ser el hombre araña ese día para rescatar a su tía. Señores, son 6 genios malvados. ¿En serio es lo mejor que podían deducir juntos? Manito arriba si tu ex también cimentaba historias durísimas como los que hacen estos señores. De esta manera Peter se las ingenió para manipular a Octavius para que libere a su tía, con la condición de que él los guiaría al techo donde siempre se encontraba con Spidey. Allí él les tendió una emboscada y como ya habían demostrado que tan inteligentes en verdad no eran, los hizo pelearse y golpearse los unos a los otros hasta que finalmente decidieron no trabajar juntos porque también se acababan de enterar que Fisk no les iba a dar seguro de salud a ninguno. Con ello, Peter pasaría un par de días un poco más tranquilos enfrentándose a un exnovio de Mary Jane que justo tenía poderes. Ya saben, lo usual con los exnovios. Si no, tan solo pregunta el Scott Pilgrim. Aún así, Peter no se había quedado tranquilo por lo que le había dicho Connors, por lo que se fue directo a donde estaban los expertos en mutaciones. Allí, él fue recibido cordialmente con las coquetas miradas de la única que podía hacer que se le funda el fierro a Magneto. Spider-Man le pidió ayuda a Xavier, pero este le dijo que su trabajo no era curar mutantes. Él se fue enojado porque sentía que le habían dado la espalda, pero Bestia, que sabía en carne propia lo que es que tu cuerpo te traicione, sintió empatía por él, así que fue en su encuentro y le dijo que había un científico llamado Brad que había estado investigando sobre el genoma mutante y que quizá también lo podía ayudar con su problema. Ese señor mencionado resultó ser el peor de todos, ya que capturó a Bestia para experimentar con él. Wolverine pensó que Spider-Man le había hecho algo a su amigo como venganza, así que fue directo a pelear con él. Al final, ambos terminaron trabajando juntos para rescatar a Bestia, pero eso también provocó que el científico caiga en el pozo radiactivo, haciéndolo mutar. Los demás X-Men aparecieron para salvar el día y hacerle publicidad a su propia serie. Peter quedó en buenos términos con los mutantes y todo bien, pero ¿se acuerdan de este diálogo de No Way Home? Hay que fijarse dónde caes. Por Arceus santo, y es que ahora me hace más sentido que nunca esa frase. Y es que en esta serie estamos demostrando que el 90% de los rivales de Spidey aparecieron porque se cayeron en un experimento o en un pozo de desechos radioactivos. ¿Que acaso no existen los letreros de piso mojado en este universo? Pero bueno, Peter, al no hallar respuesta con los mutantes, se fue a buscar a la novia del cazador para que lo analice. Morbius, que ahora era el novio de Felicia, estaba haciendo una chambita científica cuando de pronto, al meterse un murciélago, todo se fue al tacho porque este se volvió radiactivo, lo picó y le quitó el perfecto bronceado que había agarrado en su último viaje a Colombia. Convertido en un vampiro, atacó a varios jóvenes de la ciudad hasta que fue detenido momentáneamente por Spider-Man, pero este mismo tendría la noche más difícil de su vida porque lo que comenzó con su estómago traicionándolo, terminó con una faceta horripilante de su mutación. Si la vida de Parker no estaba fatal en este momento, las cosas solo empeoraron cuando llegó Punisher a la ciudad. Muchas gracias. Fue un placer. ¿Fue un placer? Bien livianito este Punisher, ¿eh? El que yo conozco te escupe en la cara y te da un zap en la cabeza antes de liberarte. Este también iría detrás de Spider-Man y apenas lo tuvo en su mira, lo bañó en un sospechoso líquido blanco del cual no volveremos a hablar nunca más en este video. Al liberarse, sus deberes como el superhéroe de la ciudad debían continuar, así que halló a Morbius queriendo convertir a todos los demás en vampiros. Luego de unos minutos parecía que lo tenía controlado, pero entonces su mutación alcanzó su perturbadora fase final. Punisher también llegó a la ciudad encontrándose con la bestia completamente desatada. Gracias a que su camioneta funcionaba por comandos de voz pudo escapar. La noticia de la transformación de Peter llegó a oídos de la doctora que lo estaba ayudando, así que esta llamó a Kraven para que le diera una mano. Punisher había caído capturado por Mega Spidey Extreme Z, por lo que el cazador le dijo que debían trabajar juntos si querían capturar a la bestia. Al dejarlo noqueado, la doctora le inyectó un suero que lo volvió a su forma original. Ella ocultó su identidad respetando la decisión de Peter de ser un héroe enmascarado, y así acabó la pesadilla de la mutación por ahora. Otro personajazo del universo de Marvel y que ni en las películas le han dado el lugar que se merece, apareció en la ciudad y este era Blade, el cazador de vampiros. Saben, a estas alturas ya siento hasta pena por Morbius. Él solo quería hacer su chambita científica y terminó picado por un murciélago radioactivo, perdió su nariz, su bronceado, su novia, peleó con el Peter Parker más perturbador de todos y encima le pusieron a Blade en su camino. ¡Sálvame,
La cereza del pastel fue que, al igual que Peter, tuvo una super mutación asquerosa que lo obligó a huir lejos de la ciudad, directo a una cueva que rápidamente se dio cuenta que no estaba vacía. Al día siguiente, algo muy interesante pasó en Nueva York, ya que habían llevado rescatado de una pirámide maya una lápida que, según las leyendas, podía rejuvenecer a las personas. Al pobre Dr. Connors lo tomaron frío en la calle para entrevistarlo sobre el tema que conmocionó a toda la ciudad, cuando él no tenía nada que ver con arqueología. ¿Deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. La dichosa tabla llamó la atención de varios jefes criminales de la ciudad que se metieron a la casa de Connors para robársela. Un dato importante que nos enteramos en esta aventura es que Peter y el lagarto necesitaban tener un disparo diario de ondas Bloods para que no vuelvan a mutar. Intenten mantener este dato en su mente por un rato más, que va a servir bastante para futuras historias. Entonces, así Peter iría hasta la base de uno de los colegas de Fisk para tomar la lápida del tiempo, y con un rápido vistazo nos dimos cuenta que no era el colega más inteligente de todos. O sea, la tabla funcionaba con un poco de luz solar, no era para nada necesario que construyas una pirámide maya en medio de tu patio. Su recortada inteligencia hizo que su intento de plan fallara, transformándolo en un niño. La tabla fue vendida por Fisk porque su brillo no combinaba con el brillo de su pelada, pero otro personajazo complejado con su vejez aparecería en el camino de Spider-Man, listo para acabar con él. Las pinceladas de novela mexicana no podían quedar por fuera tampoco, ya que Felicia lo había dejado por Flash. Peter le andaba cancelando varias salidas a Mary Jane para descubrir qué otras cosas podía hacer con 6 manos por las noches, y ante tanta soledad, él se conformó con tener un par de salidas con Débora, la asistente. El pelado de las alas empezó a hacer su jugada visitando a Connors, aunque al apenas abrir la boca, el haber dormido con la ventana abierta le jugó en contra con una pequeñita tos. Resultó entonces que el viejo descifró la tecnología rejuvenecedora de la tabla y lo añadió a sus guantes para hacer fechorías. Peter se enteró de todo su plan y el buitre fue directo a absorber la juventud y vitalidad de Flash, que nos sorprendió a todos los televidentes disfrutando demasiado cuando la absorbieron. ¡Me corro! De esta manera las risitas se acabaron para nuestro querido amigo y vecino Spider-Man, porque el buitre lo absorbería dejándolo con nada de juventud. Él se quitó la máscara para verse completamente convertido en un viejo lleno de canas y con dolores de espalda bien feos cada vez que se columpiaba. ¡Ah, mi lumbago! Tranquilo, Peter, no te sientas solo en esto. Yo sé que la mitad de los que ven este video también están complicados con la ciática. Un poquito más avanzado en su viaje, el buitre se coronaría como el segundo villano con más mala suerte de toda la serie, porque lo que para él fue una bendición al principio al haber absorbido la vitalidad de Peter, terminó siendo una maldición, porque esto hizo que su cuerpo se rebelara contra él muy dolorosamente, hasta que finalmente se convirtió también en la bestia. Connors le dijo que esto le pasó por haber absorbido la genética de Spider-Man, que la única manera que no se transforme de nuevo era devolviendo su energía a Peter, pero antes de que esto pase, el pana lagarto fue mucho más inteligente, ya que reconfiguró los guantes del buitre para que le devuelva su juventud a Peter, pero que la genética distorsionada no vuelva a él, y así finalmente Parker fue curado. No obstante, nuevos problemas no demoraron en llegar a su vida, porque cuando estaba yendo para encontrarse con MJ para su respectiva detonada de celebración, este vio como ella fue raptada en la oscuridad. ¡No! 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 Peter no supo absolutamente nada de ella por unas cuantas semanas, hasta que un día, cuidando la ciudad, intervino en una vieja casa al ver cómo unos encapuchados se metieron, pero fueron rápidamente detenidos por un bigotón y sus poderes. ¡Soy un trolazo! Entre esos encapuchados estaba nada más y nada menos que Mary Jane, por lo que este lo siguió hasta un templo donde había un viejo verde, literalmente, que los recibió de una manera muy particular. Pero qué rayos, métale un poquito más de esfuerzo, guionistas, cuando intenten crear un idioma random, ¿no? Siento que el bebé de mi prima balbucea algo que suena más paranormal que eso. Pero bueno, allí Mary Jane estaba totalmente entregada a la voluntad de Mordo, por lo que ante sus constantes insinuaciones al malo, no le quedó más opción que decirle la verdadera razón por la que aún no la había detonado. Se me desvió un huevo. Pero sin previo aviso, Dorpapu apareció muy enojado y celoso al ver lo bien que iba a comer Mordo, así que el viejo verde fingió demencia dramáticamente, golpeándose él solito a lo Patricio. Spider-Man, al ver que esto era mucho para él solo, decidió actuar como Peter Parker y postularse para unirse a la logia de Mordo. Él no demoró mucho en encontrarse con Mary Jane, a la cual no le prestó mucha atención, ya que se pasó 30 minutazos explicando y explicando los daddy issues que tenía, así que Spidey se paró allí, quietecito, con los ojos desviados, fingiendo demencia. Tener una maravillosa relación con mi padre. Somos muy amigos.
Cuando estuvo a punto de llevarse a MJ con él, Mordo intervino manipulándolo para que ataque a Doctor Strange, pero este supo volverlo en sí usando el ojo de Ajinomoto. De esta manera, junto con Wong se metieron en la base del Barón Mordo para liberar a los súbditos que tenía y acabar con el plan de liberación de Dormammu. Peter y Wong estaban ganando y con ventaja, a diferencia de Strange, que perdió algo más que la batalla. Sí, no. Spidey y Strange pudieron detener momentáneamente a Dormammu para que no salga de su dimensión, y para salvar a Mary Jane, el doctor le demostró que en verdad su papá no era tan chévere como recordaba, que no valía la pena que lo extrañe tanto ya que el man la había abandonado por irse con las cariñosas y que todo lo que había estado viviendo en estos últimos días eran tan solo ilusiones del Barón Mordo. Así, Peter recuperó finalmente a su muslito, literalmente. Esa mano, Spidey. Ya sabemos que la has extrañado, pero los magos aún te están viendo. Otro personaje que hace poco fue asquerosamente llevado al cine aparecería una mañana donde Otto casi vence a Spidey al sentirse respaldado por sus amigazos cuando lo atacó. ¡Dale duro, Otto! ¡Dale duro, Otto! Madame Web intervino por primera vez en su vida, llevándolo a conocer a una niña que era la más grande fan del Hombre Araña en todo el mundo. Ella tenía una colección enorme y noticias sobre Spider-Man, ya que su heroico actuar la motivaba día a día. Peter compartió con ella unas largas conversaciones, pero sería capturado por Otto. La niña se armó de valor, así que trabajando con una taxista movió cielo y tierra consiguiendo darle una mano a Peter para huir de esa complicada situación. De vuelta en la habitación de la niña, al ver lo mucho que ella lo necesitaba, Peter le cumplió su deseo de saber la identidad secreta de Spider-Man, deseo que pronto descubrimos que fue uno de los últimos que ella tuvo en su vida antes de que unos días después partiera lejos de este mundo. Fundación para Niños Desahuciados. Por capítulos como esta serie está en el podio que está, ya que nos recordó que ese es el motivo de existir de los superhéroes, tanto en la ficción como en la vida real, ser una luz de esperanza en los ojos de quienes tienen fe en lo bueno del mundo. Entonces así, el perder la chamba y los cuernos que le puso su ex corrompería la mente de Norman, llevándolo a provocar una enorme explosión de químicos de la cual Spider-Man no lo pudo salvar a tiempo. Este volvería, ahora sí transformado en nada más y nada menos que el Duende Verde. Al capturar a Mary Jane, este sería seguido por Peter, pero lo que este último nunca se imaginó es que mientras intentaba detenerlo, el Duende Verde ya había pasado mucho rato a solas en su nave con MJ y le reveló algo sobre su novia que ni él mismo sabía. No sabías, Mary Jane no solo dice mamadas, también las hace. Las calabazas del duende provocaron una inundación en el lugar. El efecto del gas que transformó a Norman en el duende se redujo, por lo que se le bajó la locura y la fuerza. Peter, con la ayuda de Harrinky, salvó a la gentita y como todo había salido bien, él se fue directo a casa de Felicia Hardy para su respectiva. Aún así, la vida de Peter no podía estar tranquila por mucho tiempo, así que un día de aquellos, él sería llamado para una entrevista de trabajo con Wilson Fisk. Allí él aprendió súper rápido que al gordito no le gustaba que le pregunten cuál era su tipo de flor favorita. Flor de poronga. Y todo fue muy bien en sus primeros días de chamba científica para Fisk, hasta que de pronto lo inculparon de que había estado vendiendo información confidencial de la empresa al gobierno. Para salir de este rollo legal, Peter hizo lo que pudo. Se vio la ley y el orden, llamó a Harvey Specter, pero nada de nada parecía funcionar, hasta que en su camino se cruzó el héroe favorito de Ojo Loco, Woody. Me llaman Dan Defensor. Traducciones al español de España: solo gracias por dejarnos memes tan bellos como este. O sea, no se forzaron nada. ¿Dan Defensor? A la primera D de Daredevil le pusieron lo primero que se le vino a la mente. Tranquilamente le pudieron haber puesto Dragonite Defensor y los españoles lo hubieran aceptado. Pero bueno, nosotros tenemos a Mi Pobre Angelito, así que tampoco mucho podemos decir. Para rellenar el capítulo nos contaron la historia del origen de Daredevil, de cómo tuvo un accidente con químicos que lo dejaron ciego, pero a la vez agudizaron el resto de sus sentidos, aunque no tan de inmediato. Entonces, luego de que Peter se ganara la confianza de Daredevil y que este le soltara la sonrisita más bonita de todo el universo animado de Marvel, juntos consiguieron hacer que el malvado plan legal de ocupación sistemática mobiliaria a Peter... ¿Para qué cosa de quién? Bueno, en simples palabras, hicieron que el plan de Fisk se cayera de hocico sacando a Peter de toda culpa y que el pelado sea quien fuera llevado a juicio. Daredevil, que le había agarrado cariño a Peter y había escuchado sus líos amorosos sobre cómo no sabía con cuál waifu quedarse, le dio un muy sabio consejo que lo marcó para siempre. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Y cuando pensamos que esta historia ya había terminado, descubrimos algo muy interesante sobre un personaje que quizás siempre lo vemos como un insensible, ya que resultaba que quien había pagado los honorarios de Matt Murdock para que defendiera a Peter había sido nada más y nada menos que JJ Jameson. Te mereces todo el respeto del mundo, mi bigotón amigo. Así, debido a todo el conflicto legal en el que había caído Fisk, él decidió desahogarse de su desdicha experimentando con Smithy, su asesor científico,
físico hasta transformarlo en Mandilock de Power Ranger Fuerza del Tiempo. Peter, al haber estado tan ocupado con su juicio de la chamba, había desconectado tanto con sus waifus que le cayó como un balde de agua fría la noticia de que Mary Jane había aceptado casarse con Harry Osborn. Justo cuando Harry se estaba pasando de mano larga con MJ en plena conferencia, Smithy apareció en el lugar y se llevó a todos hacia donde estaba Fisk. Allí Spidey entendió que no podía vencerlo con los puños, así que lo hizo estar de su lado a revelarle algo que se había enterado hace poco, y es que resultaba que su papá no había fallecido en el inicio de la serie, sino que Fisk lo había mantenido congelado al lado de la pechuga de pollo que mi mamá estaba guardando para el almuerzo. Gracias, viejita. Así que Smithy se volvió bueno, MJ le devolvió su anillo a Harry, y aquí el ídolo de todos los jóvenes nos dio una importante enseñanza para la vida adulta: que siempre que veas a la novia de tu amigo con dudas, es tu oportunidad para llevártela a tu casa a consolarla. ¡No! 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 Spider-Man continuó con sus labores superheroicas venciendo al villano favorito de la señora que me vende menú en el mercado, donde lo más chévere que pasó con él fue que Spidey pudo darnos una referencia durísima al Joker. Si nadas en esa sustancia química, tu cabello puede volverse verde. Madame Web seguiría apareciendo ocasionalmente en la vida de Peter para darle consejos arácnidos y dejándonos épicas tomas que años después inspiraron a las películas de Thor. Iron Man, por su lado, haría finalmente su aparición en esta épica serie, siendo particularmente doblado por un actor que ya todos aquí conocemos. Hoy estamos aquí para iniciar una nueva era en la tecnología. Peter había ido a una conferencia de Tony, ya que lo tenía en un podio por sus interesantes investigaciones. Stark pues se caería de hocico de ese podio al dejar su micrófono abierto en plena conferencia mientras hablaba con la secretaria. Ven acá, negrita, que vas a tener el placer de conocer a un verdadero sátiro, un dios del amor. Pero en la cárcel, la peor pesadilla de Peter se estaba cocinando. Resultaba que el simbionte había vuelto al planeta y había llegado hasta donde estaba Eddie. Quien estaba detrás de todo este plan era Dormammu, que quería que Venom robe para él un aparato que Tony había inventado y que lo podía ayudar a salir de su dimensión. Mientras Venom atacaba a todos en la conferencia donde estaba Peter, Dormammu y Barón Mordo empezaron a mover las fichas de su plan de respaldo, por lo que se comunicaron con Cletus Kasady, que aceptó transformarse en el letal Carnage. Él llegó a la conferencia cuando Venom ya había resuelto todo el asunto, por lo que a Carnage no le quedó más opción que decirle la verdad de por qué había demorado tanto en llegar. Porque el guión lo necesitaba. Justo en la conferencia estaba una exnovia de Eddie que lo hizo cambiar de parecer sobre lo que estaba haciendo, por lo que se inventó una excusa rápida para hacer que Carnage se olvide de acabar con Spider-Man. Mañana ni te vas a acordar. Al venoso le costaría un poco más de tiempo ponerse del lado de los buenos, pero al final del día uniría fuerzas con Spider-Man y Iron Man para evitar que Dormammu se quede en nuestra dimensión, aunque esto también nos costaría que Venom se quede atrapado muy dramáticamente. El villano que hace pocos años se volvió popular por las películas de Miles Morales apareció un rato para molestar la vida a Peter, pero al ser vencido, sin querer dejaría en las manos del duende original un aparato con el cual podía abrir portales. Peter andaba muy confundido porque seguía teniendo unas ganas terribles de quitarle la novia a Harry en todo su hocico, y su alter ego Spider-Man por su lado quería estar con Felicia. Si tener a un duende rondando por allí ya era muy malo, un día en que Norman estaba listo para chambear, empezó a escuchar en su mente al duende diciéndole cosas. ¡Voy a matar gordos! Al caer dominado por su duende interior, ambos duendes terminaron cruzando caminos y peleándose por ser el único en la ciudad. Al final del día, por la intervención de Spider-Man, este escapó con uno de sus portales, y Peter, al ver que Felicia acababa de terminar con su novio porque resultó ser el duende naranja, no esperó ni 10 minutos para llevársela al techo a llenarla de apapachos y coqueteos. No obstante, al final de la temporada, las constantes advertencias de Madame Web acerca de que una calamidad se acercaba a la vida de Peter se harían realidad cuando él pensó que por fin había resuelto su corazón. El Duende Verde volvió del portal por el que escapó. Quiso demostrarle a Peter que no debía subestimarlo, así que raptó a Mary Jane. Él hizo lo mejor que pudo para rescatarla sin lastimarla, pero terminaría siendo daño colateral debido a que por intentar ayudar a un Duende Verde que se atacó a sí mismo por necio, no pudo llegar a tiempo a donde estaba su novia, que terminó perdida para siempre en otra dimensión.
Perder a la marihuana hizo que Peter mandara a Madame Web a lamerle las patas a Lucario, ya que sus consejos lo habían llevado hasta este punto. A partir de acá, como Mary Jane estaba fuera del guión por un tiempo, nos pusieron hasta en la sopa al personaje más coqueto de toda la serie, ya que luego de que Felicia descubriera que su papá era un criminal internacionalmente conocido como el Gato, con un sospechoso parecido al Gato de los Simpsons, ella decidió adoptar el manto de su viejo para convertirse en Black Cat. La waifu cada vez que se encontraba con Spider-Man hacía todo lo posible para mantenerlo tumbado en el piso a su disposición y mandarle unas tremendas miradas pícaras, haciendo que a Peter no se le haga difícil sacar conclusiones sobre ella. ¡Esta tipa quiere ser! Resultaba que Felicia había obtenido estos poderes y agilidad con una máscara que fue otorgada por Fisk para que haga misiones para él y así libera a su viejo. Con la ayuda de Spider-Man decidieron dar el golpe final para dejar de seguir las órdenes de Fisk. Las cosas se complicaron mal cuando apareció Octopus por detrás de la gata para decirle que eso que intentaba ahorcar no era precisamente su tentáculo, pero como justo Nick Fury estaba por el vecindario, mandó a un par de agentes encubiertos que no estaban haciendo nada para que les dieran una mano, escapen juntos y al final del día Peter ayudó al papá de Felicia a escapar a Latinoamérica porque la justicia aún no lo buscaba por allí. Y nuevamente, al haber perdido a Mary Jane, los guionistas se tomaron bien, pero bien en serio que esta temporada Peter no estuviera solito, porque aparte de la gata, hasta el escorpión llegaría con unas curiosas propuestas. Una... ¿Quieres mi cola, Spider-Man? Y otra vez. La gata y Spidey formaron una dupla muy sólida venciendo a muchos villanos al mismo tiempo. Al final de cada aventura a Spider-Man se le escaparía su waifu que solo le daba piquito por aquí, piquito por allá, pero hasta allí nomás. No obstante, como siempre pasa, este romance conflictuado tuvo que llegar a su fin, ya que cuando el señor de los morbillones de dólares volvió a la ciudad, ella se fue con él y con Blade para acabar con una legión de vampiros que se acababan de enterar que existían. Pero qué gélida que era Felicia para dejar al pobre Spidey con una excusa tan barata. Un zapatazo en la jeta hubiera dolido menos. Entonces, cuando Harry Osborn había superado la terrible saboteada que le había metido Peter con MJ, por las noches aún tenía duras pesadillas con el Duende Verde. ¡Me gusta el grito! Y una mañana lo perturbador subió de nivel cuando este se le apareció en el reflejo del espejo para revelarle la verdadera razón por la cual estaba débil, y fue fácil de vencerlo en su último enfrentamiento con Spider-Man. Le dio diarrea explosiva. Harry hizo lo mejor que pudo para evitar caer en sus mentiras, pero fue manipulado con la excusa de que el duende le devolvería a su papá hasta el punto que fue infectado con el mismo vapor tóxico que le dio vida al Duende Verde. Peter, por su lado, estaba siendo perseguido por Punisher, que lo estaba inculpando de desaparecer a Mary Jane. Él escapó con las justas usando el planeador del duende y fue a buscarlo para hacerlo recapacitar a su amigo. Este luchó y luchó, pero su mente lo traicionó, aceptándose a sí mismo como el nuevo y mejorado duende, más turbio y basado que nunca. Allí Punisher entendió que Peter no había hecho nada malo, así que decidió ayudarlo a vencer al Duende Verde Jr. Se llevó el cuerpo de Harry directo para su casa, ya que estaba harto de tener frío por las noches, y cuando nadie lo esperaba, así, casual, apareció Mary Jane campante en su puerta como si nada hubiera pasado. ¿Cómo volvió a esta dimensión? ¿Qué comió durante tantos meses? ¿Y por qué no apestaba? Todo eso y mucho más nunca lo sabremos, ¿o sí? Así Peter y nosotros fingiríamos demencia sobre todo el tiempo que MJ había desaparecido, pero Spidey entendió que esa flor no se le podía volver a escapar, así que apenas estuvieron solos, este le reveló su identidad para finalmente casarse. ¡Hurra! En un parpadeo, el día de la boda había llegado. A pesar de que los villanos seguían rondando la vida de Peter, este estaba feliz porque se iba a casar con la mujer de sus sueños, aunque yo siempre seré Team Gwen Stacy. Pero el que le estaba pasando horrible sería el pana Harrinky, ya que desde que se convirtió en el Duende Verde Jr. había estado encerrado en un centro de rehabilitación, donde MJ le dio la fatal noticia de que encima le acababan de vaciar su millonaria tarjeta, dejándole unos míseros $5. $5. Toda esta mala suerte hizo que la estabilidad mental de Harry se fuera de sabático. Se juntó con los panitas de su viejo y fueron directos a sabotear la boda. Tomó a Mary Jane por los aires, rompieron las ventanas, los invitados se lastimaron la cara. Aprovechando la conmoción del momento, la gata salvaje apareció para hacerle un test de cáncer de mama a Peter. ¿Y Duende Verde lo mismo con Mary Jane? Harrinky quería obligar a Mary Jane a casarse con él, pero por el bien del guión, justo su exnovia andaba por allí para hacerlo cambiar de parecer, así que se fueron juntos a aprovechar que la cabina del confesionario estaba vacía. Y ahora sí, mi gente latino, finalmente Peter y Mary Jane se casaron. ¡Viva los novios! ¡Viva! Entonces ahora sí, mi querida comunidad, necesito su total atención para los dos arcos finales de esta serie clásica de Marvel, ya que primero, hay demasiada historia que contar. Segundo, hay cameos y detalles de los GOT que ni en las películas vamos a ver nunca. Y tercero, no veas TikToks durante el resumen. Sí, ya te vi a ti. ¡Suelta el teléfono!
El primero de estos arcos extendidos comenzó un día que Peter estaba ordenando cosas en su casa hasta que encontró los viejos pasaportes de sus papás. Esa misma noche llegó a su casa un señor misterioso con el cual la tía May sentía mucha afinidad, por lo que al irse, Spider-Man lo siguió terminando en el cuartel de S.H.I.E.L.D., que yo no entiendo cuál era el sentido de que flotara y volara si siempre estaba estacionado sobre la casa de Peter. Entonces, espiando la conversación de Nick y el bigotón, Peter malentendió que ambos estaban conspirando para manchar la reputación de sus papás. En ese instante, la base de S.H.I.E.L.D. fue atacada por los 6 siniestros. Luego de un poco de combate, Peter calmó la situación y huyó directo a buscar respuestas sobre lo que había escuchado de sus papás esa noche. Él se terminó enterando que sus viejos habían sido agentes encubiertos del gobierno que habían trabajado al lado del señor bigotón que visitó su casa, cuyo mayor caso fue uno donde estaban investigando el arma del juicio final. Esta arma rusa súper poderosa nunca fue usada en su momento, y para descubrir por qué los 6 siniestros también la habían mencionado tanto, convenció a Jameson de que lo envíe a Rusia al lado de su amigo Rudy. Bueno, tan amigo no era, porque ni se esforzaba en disimular que le importaba poco fraternizar con Peter. ¿Hablas algo de ruso? Perdóname, Peter, quiero dormir. Al apenas llegar a Rusia, Rudy empezó a actuar de manera inusual, escapándose a medianoche a la casa de un viejo que lo recibió impactado al verlo llegar con un peculiar anillo. El viejo sabía quién estaba detrás de todo esto, pero antes de que diga su nombre, una enorme explosión irrumpió el lugar. Se llevaron al viejo y entonces la jefa exclamó: No debemos dejar evidencia de que estuvimos aquí. ¡Destruyan el lugar! O sea, no sé si sea una manera inteligente de no dejar nada de evidencia, porque si una persona llega a la mañana siguiente y no ve una pared, pensará que están remodelando, pero si llega y no ve el edificio entero, como que eso sería un poco más sospechoso, ¿no? Pero bueno, como Rudy era experto en detonaciones, evitó que la bomba detonara cortando unos cables. Siguiendo más pistas, llegaron a la casa de María Spopovich, quien resultó ser la hija del inventor del dispositivo del juicio final. Ella había guardado una importante caja que su papá le iba a dar a los papás de Peter, pero que no pudo hacerlo en su momento porque el servicio secreto lo desapareció. Esta dichosa caja fue tomada por el camaleón encubierto. Spidey lo siguió solo para terminar capturado por sus villanos, y acá empezó el cine con los personajes clásicos. Wilson Fisk no se empezó a tirar lore del GOT al contarnos que quien estuvo originalmente detrás del dispositivo del juicio final era Red Skull hasta su desaparición. Las cosas cambiaron repentinamente cuando la waifu que atacó a Spider-Man hace unas cuantas horas apareció con su gentita para capturar a los 6 siniestros y nos reveló que quien estaba detrás de todo esto era nada más y nada menos que Red Skull. ¿Qué? Bueno, no. Wilson Fisk se liberó, le sacó la máscara y este resultó ser en verdad el hijo de Red Skull. Al escapar de los 6 siniestros, este señor hizo caer todo el lugar antes de que se empiecen a burlar de que él tenía el peor traje de villano de todos allí. La gentita escapó a tiempo y tras la heroica ayuda de Spider-Man, la tensión se empezó a sentir en el aire bien duro entre estos dos. Tal vez algún día descubras que soy más de lo que parezco. Por Arceus, guionistas pueden dejar de poner waifus coquetas en la cara de Peter. Ya está casado el señor. De esta manera, de vuelta en la ciudad de Nueva York, Rudy y Peter visitaron a un viejo que así, súper casual, sacó el escudo del Capitán América de su cocina para servirles chetos a ambos. Entonces, él empezó a contarnos una historia que en los cómics es un clásico, pero que en las películas fue modificada a lo largo de 3 películas del Capitán América. Ya entraré más a detalles en eso al final del video, pero lo que el viejo nos contó fue que hace muchos años, tras el éxito con el suero del super soldado y la invención del Capitán América, el gobierno de los Estados Unidos intentó hacer más super soldados con éxito moderado, ya que la fórmula original se había perdido. De todas formas, de estos intentos salió un team de 5 héroes súper genéricos que fueron comandados por el Capitán América, hasta que él se perdió en otra dimensión junto con Red Skull al intentar detenerlo. Sus NPCs, al no tener nadie que los comande, decidieron separarse. ¿Igual que los Beatles? Sí, como los Beatles, mi estimado señor Hulk, pero cada uno de estos se llevó una parte de la llave que daba acceso al dispositivo del juicio final y las escondieron en 6 mini estatuas. Wilson Fisk también se enteró de esto, así que mandó a los villanos a que le quiten las estatuas a los héroes antiguos, ya que estaban bien envejecidos, también a que persigan a Mary Jane y compañía por haberse llevado comida del súper sin pagar, y luego de que Peter se deshiciera de ellos, nos enteramos de que el viejo que había buscado hace unos días a la tía May era uno de los compañeros del Capitán América, y que precisamente él había sido quien le había enseñado al tío Ben su más emblemática frase. Ambos sabíamos que con gran poder viene también una gran responsabilidad. Este caballero nos contó que
nunca había seguido con sus labores heroicas hasta que tristemente el paso de los años le pasó factura a su lumbar. Pero no hubo tiempo para que se nos revele la tremenda rutina de hombros que se manejaba el tío Bigotón, porque Peter se lo llevó directo a pelear con los siniestros, ya que estos habían conseguido las 6 llaves para activar el dispositivo del juicio final. La generación de héroes ancianos se reunió, pero no para ver Gris por centésima vez, no, sino porque a pesar de todo, ellos querían aportar a vencer a los malos. Allí, entonces, apareció de nuevo el hijo de Red Skull, que usando la tecnología que Fizz tenía a su alcance, trajo de vuelta a su papá de la otra dimensión. La pelea se estaba poniendo más y más intensa, los malos parecían que iban a ganar porque Red Skull activó unos robots para atacarlos, pero lo que el hijo del cabeza colorada no había calculado bien es que al abrir el portal de la otra dimensión, también había dejado paso abierto a que vuelva el legendario Capitán América. No obstante, él había llegado muy tarde a la situación porque Red Skull había utilizado el dispositivo del juicio final, que más allá de ser un arma, era una tecnología con la cual convirtió a su hijo en Electro. Obviamente en una versión mucho más respetable de él, no como las que vimos en las películas. Este caballero no hizo mucho problema los primeros días porque aún estaba aprendiendo a usar sus poderes y estos se estaban estabilizando en su cuerpo. Spider-Man convivió esos días con el Capitán América, lo cual le sirvió mucho para entender mejor cuál era su lugar en el mundo, ya que desde hace un tiempo venía dudando si valía la pena seguir siendo el amigo vecino Spider-Man. No obstante, la paz no duró mucho, ya que Electro atacó la base de las Naciones Unidas pidiendo el dominio total del mundo, si no iba a dejar en apagón total a la humanidad. El Capitán América, siempre tan honorable y valiente, se sacrificó para llevarse consigo a Red Skull de nuevo a la otra dimensión, pero los problemas no acabaron acá, porque Electro llegó aún más poderoso que nunca antes. Spider-Man consiguió engañarlo para que se conecte a una potente fuente de electricidad. Él le dio una carga que no pudo soportar, haciéndolo explotar, y luego de tantos días sin dormir bien y con tanto estrés, Peter llegó a casa para mandar al diablo a Mary Jane, que al primer segundo de verlo empezó a reclamarle que no había contestado sus mensajes. No digas mamadas, Mary Jane. Sin embargo, aquí pasaría uno de los giros de trama más impactantes de la animación noventera, porque con el retorno del ex de Mary Jane, de pronto la esposa de Peter también demostraría tener poderes de agua. La cosa andaría misteriosa por unos días y nada tenía sentido en la mente de Peter, hasta que investigando llegó a la base de un científico que le comentó que el hombre de agua que había estado enfrentando en los últimos días no era el original, sino que había hecho una copia en base a los restos del que él había vencido hace un tiempo. Lo más perturbador de todo esto llegaría cuando nos enteramos que esta versión de Mary Jane con la que él se había casado no era el original, sino que era una copia que el científico había hecho mezclando el ADN de la verdadera y del hombre de agua. Lamentablemente todo esto había salido muy mal porque sus células no podían seguir juntas por mucho tiempo, y así el buen Peter terminó perdiendo nuevamente a su amada. Spider-Man no pudo descansar ni unos minutos en su dolor porque Madame Web se lo llevaría a hablar con el Beyonder, una de las entidades cósmicas más loquísimas del universo Marvel. Yo sé que aquí algunas cosas pasan rápido y aparecen algunos personajes random sin mucho trasfondo, pero el hecho de ver al Beyonder es una cosa totalmente diferente, es ya hablar de palabras mayores. En los cómics solo hay un par de personajes más poderosos que él, entre ellos el que es el equivalente a Dios y nadie más. Para que lleguemos a verlo en las películas van a tener que pasar muchas cosas y aún así va a ser difícil poder explicar en qué escala de poder está este caballero. Pero bueno, sin darle mucho contexto de por qué hacía las cosas, este armó un durísimo Battle Royale entre villanos y superhéroes donde Spider-Man tenía que salvar a un planeta random que el Beyonder le había asignado. El que le sacó una ventaja enorme a todos los malos fue Victor Von Doom, que se erigió como el villano más letal de todos. Cuando el mundo tenía la guardia baja, este abrió un portal con la tecnología que tenía, se fue directo a donde estaba el Beyonder y poniendo en peligro el universo entero, absorbió sus poderes para convertirse en uno de los seres más infinitamente poderosos del universo. Con sus poderes ilimitados, Doom mandó lejos a los héroes para que no lo fastidien. En el planeta empezaron a aparecer monstruos que nunca habían visto antes en todos los días que estuvieron allí. Entonces, ellos descubrieron que todos estos bichos estaban allí porque el poder que tenía Doom hacía que los demonios mentales y problemas que tenía se volvieran seres vivos. Su poder mismo lo estaba traicionando, y al ver que por nada del mundo le devolvería todo lo que le había absorbido al Beyonder, la Mole tuvo que intervenir para salvar el día. Se acabó.
el Beyonder terminó la prueba que le había puesto Spider-Man y le explicó que lo había puesto como un líder del grupo porque la situación para la que lo estaba preparando necesitaba de esa habilidad en él, y de esta manera, mi gente, entramos al épico arco final que lo cambió absolutamente todo. Beyonder y la huevona llevaron a Spider-Man a una dimensión vacío donde se encontraron con otras versiones de Spider-Man que él tenía que comandar. Todos excepto uno revelaron su identidad. El problema para el que lo habían preparado durante tanto tiempo era que una versión oscura de Peter Parker había cedido a su lado más siniestro, aliándose con un poderosísimo simbionte con el que devastó el planeta entero de su dimensión. Lo peor aún no había pasado, pero Beyonder los hizo ver unos días en el futuro, donde el rayo del villano para acabar con su universo se salió de control y terminó con el multiverso entero. Esto era el verdadero motivo por el cual lo habían puesto a prueba tantas veces. Con ello, todos los Spider-Man trabajaron juntos para detenerlo, pero ni su poder combinado pudo con el Spider-Man simbionte. Beyonder tuvo que intervenir para salvarlos en varios momentos, pero esto le costó toda la energía que aún le quedaba para mantenerse en esta dimensión que no era su dimensión original. Este villano, al verse acorralado, escapó a otra dimensión. Madame Web solo tenía energía para mandar a uno de los Spider-Man a ese lugar, siendo nuestro Spidey el elegido. Allí este conoció a nada más y nada menos que Gwen Stacy, que en esta dimensión era su pareja. El simbionte estaba tranquilo, gozando la vida, pensando que había ganado, así que se ocupó de su hobby de ser un locutor de radio en su tiempo libre. Puro pendejo no conoce esta estación. Gwendolyn, que sabía cada detalle sobre su novio, se dio cuenta que nuestro Spidey no era su Spider-Man, así que decidió ayudarlo a vencer al villano. Este último la tomó en el aire sabiendo lo delicado que era su cuello, pero Peter pensó de manera diferente a la que cualquiera de las demás de sus versiones lo hubiera hecho, así que llevó hasta el lugar al tío Ben. Él hizo recordar a Peter que a pesar de todo lo malo que había pasado, no podía desatar su furia con el multiverso, que todo ese poder que tenía por estar con el simbionte también ameritaba una gran responsabilidad al usarlo, por lo que este empezó a luchar con todas sus fuerzas para repararse, pero al ver que era imposible, decidió finalmente sacrificarse. ¡No! Aprovechando los pocos segundos que podía tener a su tío al lado, Peter se despidió de él diciéndole lo mucho que lo quería, y por todo el enorme esfuerzo que había hecho, Madame Web decidió premiarlo. Así, Peter y el Spidey que no había revelado su identidad fueron a la dimensión de este último, donde él era tan solo un personaje de cómics escritos por Stan Lee. Básicamente lo llevó a nuestra dimensión. Aquí Peter pudo compartir unos épicos momentazos al lado del legendario Stan Lee, y al final Madame Web apareció para llevarlo en dirección a encontrarse a la verdadera Mary Jane de su universo. Ok, hasta aquí es más o menos donde una parte de los que están viendo este video sabían que era el final de esta serie, pero acá es donde les traigo info calientita de que la historia de este Spider-Man tuvo una pequeña continuación hace no tanto tiempo. Resulta que el año pasado Disney y Marvel sacaron la continuación de la serie de X-Men de los 90s. De hecho, tengo un video resumiéndola, link en la descripción. Esta serie mantuvo el estilo de dibujo y la calidad que manejó aquella serie que todos amamos, pero lo interesante acá es que en dos momentos puntuales tenemos cameos de Spider-Man. Primero, él solo mirando lo que estaba haciendo Magneto al planeta entero, y el segundo es el más importante, el que lo cambia absolutamente todo, ya que podemos ver a Peter al lado de su queridísima Mary Jane mirando a la televisión. Recuerden que esta serie de X-Men es totalmente canon, así que el verdadero final de este Spider-Man no es él yéndose con Madame Web a buscar a Mary Jane, sino que hubo una aventura más fuera de cámara, donde finalmente pudo rescatar a Mary Jane de la dimensión donde había quedado perdida durante tanto tiempo. Y pues un aplauso a todos, mi gente, que triunfó el amor. ¿Cuál final te gusta más a ti? ¿El final abierto de los 90s o la conclusión sutil que les dieron hace poco? Los voy a estar leyendo a todos en los comentarios. Ok, antes de irnos de hocico a las curiosidades, quería comentarles que tenemos Discord oficial del canal donde conversamos sobre series, películas, animes como Digimon y demás con toda la gentita. Si quieres unirte, el link está en la descripción de este video. Y ya que andas por ahí abajo, deja tu manito arriba también, que una hora de locución se me ha ido completamente la vida. Entonces, desde los primeros capítulos de esta serie animada tenemos una referencia a God con la aparición de Mary Jane, ya que lo primero que ella le dice a Peter: acéptalo, tigre. Te sacaste el premio mayor. Es tal cual sacado de los cómics, y esto es tan emblemático que ha sido referenciado en muchas de sus adaptaciones, hasta en la saga de Tom Holland, donde la que lo dice no es precisamente Mary Jane, ya que ella aún no está en esta historia. Peter Parker,
Go get him, Tiger. Así también, esta idea de que la tía May se quede en coma luego de encontrarse con el Duende Verde que vimos en la primera película de Toby es sacada directamente del capítulo 11 de la primera temporada de esta serie, donde pasa exactamente lo mismo. Y a ver, ya que estamos hablando de la tía May, sé que lo dije a manera de broma, esto de romance de la vieja con el Dr. Octopus, ya que estuvieron mucho rato de la manito y mirándose coquetamente mientras Peter andaba desaparecido, pero este shipeo es más canon de lo que se pueden imaginar, ya que estos sí estuvieron casados por un tiempo en los cómics antiguos Spider-Man. Por otro lado, la historia que se nos cuenta sobre el origen del Capitán América y cómo las variantes del suero del super soldado dieron origen a los compañeros que tuvo la antigüedad sucede tal cual en los cómics más viejos de Marvel, esos que tan solo los coleccionistas más duros tienen. Esta historia evidentemente ha sido reinventada cada ciertas décadas para adaptarlos a los nuevos contextos y nuevas generaciones, pero aún así, esta ha sido la base para las películas de Capitán América hasta la de Civil War, donde se nos cuenta que hubo un grupo de supersoldados que actuaron como soldados del invierno con las variantes del suero que los originó. Y bueno, ¿qué se puede decir sobre esta serie que no se haya dicho ya? Me duele mucho decirlo, pero siento que las películas actuales de Spider-Man, mientras sigan anexadas al universo cinemático de Marvel, nunca van a poder alcanzar este nivel de profundidad. Aquí hay cosas muy atrevidas que son imposibles de adaptar, como el Spider-Man mutante o Todos juntos contra Carnage y Dormammu. Lo genial de esta serie y sus puntos más sólidos es la calidad de sus guiones por dos cosas principalmente. Primero, porque nos cuentan historias realmente complejas e interesantes en tan corto tiempo. Ningún episodio de los 60 y pico es un desperdicio de tiempo. En todos te cuentan algo que te deja pensando o te hace pasar un muy buen momento. Y segundo, supieron construir una trama a largo plazo de una manera gloriosa. Al final de este resumen, sé que los primeros capítulos se pueden ver diminutos con Spidey enfrentando villanos individualmente en historias un poco más callejeras, debido a que la última temporada es con equipos épicos, viajes dimensionales y escalas de poder durísimas, pero esas historias iniciales hacen que lo épico de lo último tenga fondo, tenga sentido y no sea meter locura por meterlo y ya. Para construir algo de su nivel, sé que hubo una mesa de guionistas dedicados y con mucho amor al personaje, realmente haciendo una chamba que fue de aplaudir. Entonces nada, por todo lo que ya les he comentado, a esta serie le doy una calificación de 5 bizcochitos sobre 5. En los años que tiene este canal nunca, pero nunca he dado esa calificación y se siente wow. He disfrutado demasiado hacer este video y la duración del mismo creo que les dice algo. Y bueno, ahora cuéntenme, ¿vieron esa serie de pequeños? ¿Qué otra serie de Spider-Man o de Marvel le gustaría ver que resuma en el canal próximamente? Los voy a estar leyendo. No olvides seguirme en Instagram, que allí también estoy subiendo contenido sobre series, películas y animación. Y nada, nos vemos en unos días en un nuevo video. ¡Aguante, Talleres! This is ground control.